2 y 3. Buenos días, señor presidente. Isabel Arvide. Usted tuvo dos discursos muy importantes esta semana y los periodistas, los medios de comunicación pasaron de noche, pero en el discurso de ayer parece que también los miembros de su gabinete no entendieron nada, señor. Está el tuit de la secretaria Rocío Nale, donde dice que vino a un evento para hacer un homenaje al general José María Pino Suárez, ¿no? Por ejemplo. ¿Está aquí o está el tuit de la… Y seguramente la señora sabe muchísimo de su materia, no tengo ninguna duda. Está también el tuit de la secretaria del Trabajo, donde dice que aquí inauguró un salón que se llama Francisco I. Madero, o sea, ni idea de la importancia de la intendencia y de recobrar ese espacio que es tan importante. Se fue de noche, que usted convierte con una justeza excepcional la decena trágica en quincena, que yo espero que ya los niños aprendan que fue una quincena, porque en esos días que no estaban tomados en cuenta es cuando Huerta toma el poder, cuando corrompe a todos los generales, cuando matan a Gustavo Madero y luego matan a Pino Suárez y a Madero. Son esos días de más que los ignorábamos. Y yo me quisiera referir también, señora, al discurso del Día del Ejército, un discurso muy fuerte desde todos los puntos de vista, con expresiones, y yo soy la decana de La Fuente, llevo 38 años ahí, que yo nunca había escuchado a un presidente. Usted dice que hay claroscuros en el Ejército y menciona, obviamente, la guerra como un oscuro, la guerra contra el narcotráfico que se hizo en el sexenio de Felipe Calderón, en el 68, que también quedó más o menos entendido. Pero, ¿qué fue Huitzilac, señor? ¿Por qué nadie lo entiende? Si usted pone en internet, busca en el buscador de Google, Huitzilac es un hotel en Tulum que se llama así. Eso es la mayor información que da. Yo quiero creer que se refiere al asesinato de Francisco Serrano en esa población, porque también quemaron Huitzilac cuando estaba la lucha contra Zapata en 1912, y ahí tiene que haber sido Juvencio el general Genovevo de la O el que lo defiende. Pero ¿por qué es un claroscuro del Ejército? Yo quisiera al mismo tiempo un oscuro, que me abundara en dónde ve esa oscuridad del Ejército en esas tres fechas. Bueno, yo hablo de claroscuros porque el Ejército, recibiendo órdenes, eso hay que subrayarlo, del comandante supremo en distintos momentos, llevan a cabo acciones arbitrarias, autoritarias. Huitzilac tiene que ver precisamente con el fusilamiento del general Serrano y de otros opositores al régimen, y fue por instrucción, en ese entonces está documentado, del comandante supremo. Sí, pero todavía los dos, y se habla que la decisión la tomaron en Chapultepec, y ahí se dio la orden. Es un hecho fuertísimo, histórico. Se enfrentó una presunta rebelión y se cortó de tajo la posibilidad de que se compitiera, de que hubiese democracia en la sucesión presidencial. Era el uso de la fuerza. O sea, el poder se toma por la fuerza y se conserva por la fuerza, lo contrario a la democracia. Ahí se salvó un
paisano nuestro, el maestro Santamaría, lo llevaban, iba en la fila y según cuenta él mismo, pudo en la calle hacerse a un lado y los que lo llevaban no se dieron cuenta, se escondió y se salvó. Esto en Cuernavaca, porque los detienen en Cuernavaca y los llevan, los traen hacia la Ciudad de México y en Huitzilac reciben la orden de asesinatos. Militares. 68 ya sabemos, aunque ahí hay algo especial. O sea, yo lo he dicho porque me lo contó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Me contó que un día llegó a su casa, a la casa del general, y llegando venía saliendo el general Marcelino García Barragán, que era secretario de la Defensa en el 68. Esto fue después, esto fue en el 69, después del 68, y que venía caminando el general, todavía bajando la escalera, y le preguntó al ingeniero Cárdenas: ¿a qué vino el general García Barragán? Pues vino a platicarme sobre muchas cosas, entre otras lo del 68. Y dice que llorando, porque el general García Barragán, hombre fuerte, Villa también lloraba, le confesó de que en lo del 68 y en lo de Carlos Madrazo había sido el Estado Mayor presidencial. Una revelación muy fuerte. Entonces, yo conozco esto. Luego don Julio Scherer y Monsiváis también publican documentos del general García Barragán sobre el 68, pero de una u otra forma es una mancha del ejército, también, repito, por órdenes del comandante supremo. Haya sido el ejército, haya actuado el Estado Mayor, hubo una orden. Y lo otro, lo más reciente, pues tiene que ver con la guerra contra el narcotráfico, que también fue una instrucción, fue una orden. Entonces, esos son los oscuros, ¿no? Y los claros, muchos también. El que sea un ejército surgido de una revolución para defender a un sistema político legalmente constituido, para enfrentar el golpe de Estado de Victoriano Huerta en contra del presidente Madero. Así surge este ejército. Detienen al presidente Madero aquí en Palacio y al día siguiente Venustiano Carranza promueve, entre otras cosas, el que se constituya un ejército
para enfrentar a la tiranía, para enfrentar a Huerta y para restablecer la legalidad democrática. Otra cosa muy buena del Ejército es que no ha dejado de ser pueblo, es pueblo uniformado. Los oficiales de más alto rango no se han enriquecido, no pertenecen a la oligarquía, y los soldados rasos son pueblo uniformado, son hijos de campesinos, hijos de obreros, pero además los generales, hijos de campesinos, hijos de obreros, hijos de comerciantes, hijos de mecánicos, hijos de militares. Eso hace completamente distinto al ejército mexicano de otros ejércitos, que son ejércitos de élite, en donde inclusive están metidos en los negocios, en la parte económica financiera. Cosas buenas también del ejército: el auxilio que prestan a la población en tiempos de desastre, de huracanes, de temblores. Ahora, en el caso de estos tiempos, el día del Ejército me equivoqué y dije que en los viveros del Ejército se estaban produciendo 9 millones de plantas, y no, son 90 millones de plantas para el programa Sembrando Vida. Nos están ayudando haciendo los cuarteles para la Guardia Nacional, nos están ayudando para garantizar la paz y la tranquilidad en labores de seguridad pública, nos están ayudando construyendo las sucursales del Banco del Bienestar para que le lleguen de manera directa los apoyos a la gente que vive en las comunidades más apartadas. Nos están ayudando en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Tenemos un gran apoyo, es un gran respaldo para el gobierno y desde luego en beneficio de nuestro pueblo. Son dos instituciones fundamentales del Estado mexicano: la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa. Entonces, ahora recordamos esto y se tiene que saber. Hoy voy a la conmemoración del Día de la Bandera. Es mi bandera, la enseña nacional. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces vamos a eso, ¿sí? Sí, tenemos que reafirmar nuestro patriotismo, estar siempre recordando nuestra historia, no olvidarnos de dónde venimos, de quienes lucharon por la libertad, la justicia, la democracia, la soberanía y nuestros símbolos, ¿sí? Nuestra bandera. Entonces, es muy importante. Esto ya se había hecho a un lado, se había olvidado. ¿Por qué lo de la intendencia? Porque ahí estuvieron presos el general Ángeles, ahí estuvo el presidente Madero, el vicepresidente Pino Suárez, de ahí los sacaron para asesinarlos. Y ahora se llama la Intendencia de la Traición,
y se reconstruyó porque con fotos de la época se buscó que los mismos objetos que habían entonces, algunos se encontraron en otras partes del palacio y se colocaron ahí. Invito también a que ustedes visiten la Intendencia, porque es nuestra historia, muy triste, es de los momentos más lamentables de la historia de México, como a un hombre bueno, un demócrata sincero, venero a Juárez y al general Cárdenas, pero el presidente más demócrata de México, sin duda, Francisco I. Madero. Por eso, apóstol de la democracia, incomprendido, se adelantó a su tiempo, pero un gran dirigente. Entonces, por eso todo esto de la historia tenemos que seguir insistiendo.